Ahora sí vamos a comenzar de lleno con el tema de esta tarde, y es que no es que nosotros estemos planeando realmente qué tema traer y qué tema no traer, sino que realmente, amados, es Elohim, debemos creerlo así, quien guía siempre nuestra vida y quien da la palabra correcta para los tiempos que Él ve también correctos. Y en este caso vamos a seguir hablando sobre las primicias y sobre las ofrendas al Eterno. Este tema, o más bien esta serie de temas, las comenzamos desde hace mucho tiempo. Y es que el Eterno bendito sea marca en su bendita Torah, en su bendita palabra, como uno de los principios más importantes de fe, el que nosotros ofrendemos al Eterno y sobre todo en las fiestas, pero vamos a explicarlo de qué forma. Y también su Torah nos marca algo muy importante conocido como las primicias, de lo cual ya hemos hablado un poco, pero hoy vamos a hablar detalles que nos faltaron en los temas pasados, y por eso el tema de esta tarde se titula las primicias y las ofrendas de agradecimiento. Primicias y ofrendas de agradecimiento. En hebreo, como sabemos, es bikurim, primicias, y terumot, teruma o terumot, así como se escucha con ot al final, terumot. Y es que, amados, eso es bien importante de entender, porque hemos platicado sobre la ofrenda de las primicias y hemos visto cómo el Eterno bendito sea permite que su pueblo, o más bien manda que su pueblo llevara primicias al templo. Pero como hemos platicado, las primicias que el Eterno demandaba desde la fiesta de Shavuot, o a partir de la fiesta de Shavuot hasta la fiesta de la dedicación, que es en diciembre, eran solamente de los 7 frutos característicos de la tierra. Esto es, como sabemos, el trigo, la cebada, las uvas, las aceitunas, los higos, el vino, y entonces, ahorita se me pasa el último, los dátiles. Entonces eran 7 especies, y esas 7 especies son las que se entregaban como primicias al Eterno. Pero ¿cómo se llaman según la Torah el resto de las primicias? Porque el Eterno dice que también habrá primicias de la masa, primicias de los animales, primicias de muchos otros granos, etcétera, que no son los 7 frutos que el Eterno mandó. Entonces, a esas primicias que no entran dentro de los 7 frutos característicos se les conoce como terumot, terumot, las primicias del Eterno, pero primicias diferentes a los 7 frutos que Él mandó. Entonces, repito, amados, la diferencia que debemos entender esta noche es que las primicias como tal, las que el pueblo llevaba como primicias, que aquí cabe aclarar nuevamente el punto que muchas veces se enseñó, o hay quienes han enseñado, que la fiesta de las primicias solamente se daba en la fiesta de panes sin levadura, pero eso es un error. La fiesta de las primicias no es en los panes sin levadura. La fiesta de las primicias es a partir de Shavuot hasta la fiesta de la dedicación del templo. Eso es más o menos en diciembre. Entonces, esas son las primicias. Y las primicias no eran de cualquier fruto según la Torah. Las primicias solamente eran de los 7 frutos característicos de Israel. Y vamos a leerlo a continuación para que no quede así como suelto este punto, sino que es importante que recordemos esto, o posiblemente alguien va a estar escuchando este audio y va a decir, pero ¿cuáles son los 7 frutos que debería de entregarse como primicias al Eterno? Y entonces, en Deuteronomio capítulo 8, verso 7, se nos enumeran los 7 frutos característicos de la fiesta de las primicias. Entonces, repito, amados, hay que empezar a entender bien la Torah, y entonces, si tú aprendiste eso, es sin el afán de ofender, incorrecto. La fiesta de las primicias no es, según la Torah, en panes sin levadura. ¿Qué pasaba en los panes sin levadura? El 16 David. El 16 David se entregaba la primicia de cebada, amados. Entonces, la cebada se cortaba, se tostaba en el templo, después se molía, y la harina mezclada con aceite se ofrecía delante del altar del holocausto. Eso era la ofrenda de primicia de cebada, o conocida como Omer Reshit, la primer gavilla. Pero, repito, amados, eso no era la fiesta de las primicias. Eso solamente era la primicia de la cebada y ya. No es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, según la bendita Torah, se encuentra a partir de Shavuot
y hasta la fiesta de la dedicación, o hasta Sukkot, para ser más bíblicos, si lo queremos llamar así, aunque en el templo se permitía llevarla hasta la fiesta de la dedicación, hoy conocida como Hanukkah, pero si alguien quiere ser muy bíblico, está bien, solamente hasta Sukkot se demandaban las primicias al Eterno, y las primicias no eran de cualquier fruto, las primicias solamente deberían ser de los 7 frutos característicos de la fiesta de la tierra de Israel, y estos frutos son los siguientes: Deuteronomio capítulo 8, verso 7 en adelante. Y dice de la siguiente forma, amados, espero que lo tengan. Deuteronomio de Barín, capítulo 8, verso 7 en adelante, dice: porque el Eterno te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. El 8 es importante, verso 8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, o sea, de uvas, higueras, higos y granadas. 5, tierra de olivos y de aceite, por supuesto, aceite de oliva. 6, y de miel de dátiles. 7. Son los 7 frutos, amados, característicos de la tierra de Israel. Estos frutos eran los únicos que se ofrecían como primicias al Eterno. Y entonces después le voy a decir cerca de Sukkot en qué orden iba cada uno de los frutos, porque dentro de la canasta, lo vamos a leer más adelante, que el Eterno demandaba traer como primeros frutos, tenía que ser ofrecido en una canasta y se acomodaba de cierta forma según el templo, para poder así entregarlos al Cohen, y lo voy a explicar más adelante. Bueno, entonces aquí es importante hasta ahora entender que había, amados, una división entre lo que se conocía literalmente como primicias, que eran los 7 frutos de Israel, y lo que se conocía como terumot, las ofrendas de agradecimiento. Entonces, 2 de las ofrendas de primicias eran públicas y nacionales. Repito, 2 de las ofrendas de primicias eran públicas y nacionales, incluía a todo el pueblo. La primera de ellas era la que ya les comenté, era ofrecida el 16 de Abib en el templo, la primera ofrenda de cebada dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esa es una de las ofrendas de primicia, pero repito, no es la ofrenda, o más bien no es la fiesta de las primicias, es una ofrenda de primicias, la primicia de la cebada ofrecida el 16 de Abib en el templo. El número 2 era la ofrenda de los 2 panes dentro de la fiesta de Shavuot. Estas 2 ofrendas, tanto la ofrenda del 16 de Abib como la ofrenda de Shavuot de los 2 panes de trigo, eran las ofrendas públicas y nacionales de primicias. Eso significa que se ofrecía esto en honor y en nombre de todo el pueblo de Israel. El Cohen, el 16 de Abib y en Shavuot, ofrecía las primicias de trigo y de cebada, y era en nombre de todo el pueblo. Era una ofrenda de primicias pública y nacional. Eso era representativo de todo el pueblo. No era que el pueblo llevara su propia ofrenda de cebada. Eso no es así, amado. Si alguien tristemente lo enseñó así, no es correcto. El pueblo no llevaba su propia gavilla por familia al templo. Eso no ocurría. Era una gavilla especial que se preparaba 70 días antes de la fiesta, y los Kohanim, los sacerdotes, los Kohanim, la cortaban del torrente de Cedrón, de un campo escogido, de un campo que haya crecido por la lluvia, no de riego, no de cultivo ni nada semejante. Era un campo apartado 70 días antes, que creció con la lluvia de los cielos. Era una ofrenda muy especial, y los Kohanim eran los encargados de ir, cortar la primer gavilla, llevarla con cantos y cánticos al templo, tostar la gavilla, moler el trigo ya tostado y ofrecer la harina en el templo. Entonces esto se hacía en honor y en nombre de todo el pueblo. No era una ofrenda individual, amados. Eso es bien importante que lo conozcamos, que conozcamos todo de la forma más acercada, amados, posible. Entonces, tanto la ofrenda del 16 de Abib como la ofrenda de Shavuot de trigo no era una ofrenda personal, no era una ofrenda por familia, sino una ofrenda nacional. Los Kohanim lo hacían en representación de todo el pueblo, amados. Vamos a Levítico 23 rápidamente,
para ver que esto se encuentra en la bendita Torá. Lo que vamos a platicar esta noche no es un invento de los rabinos, no es un invento de un hombre, y muchos, como les he comentado, amados, no toman en cuenta el orden del templo, y eso es muy grave, porque no podemos entender a Yeshua sin el orden del templo. Entonces, vamos a Levítico 23, Levítico 23, verso 9, capítulo 23 y verso 9, para que veamos, verso 9 al 11, para que veamos que esas ofrendas están descritas en la bendita Torá. No es un invento rabínico, sino están en la Torá. Y Levítico 23, verso 9 al 11, dice de la siguiente forma, hermanos: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y siguen su mies, traerán al Cohen una gavilla por primicia. ¿Por qué? Por primicia de los primeros frutos de su siega. El Cohen mecerá la gavilla delante de Adonai, del Eterno, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta es la ofrenda del 16 David, amados. Y repito, era una ofrenda que el Cohen mecía en honor de todo el pueblo. Ahora el verso 15, ahí mismo en Levítico 23, verso 15 al 17, dice lo siguiente. Verso 15: y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Eterno. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Entonces, amados, en esta parte de la Torá vemos cómo Elohim, bendito sea, amados, mandó 2 ofrendas de primicias como un tributo nacional. Repito, amados, esto no lo hacía cada individuo de Israel. Esto no lo hacía cada individuo de Israel, sino solamente los Kohanim en representación de todo el pueblo. Ahora bien, amados, repito, entonces por eso comenzamos así el tema, que había 2 ofrendas de primicias públicas y nacionales: la ofrenda del 16 David y la ofrenda de Shavuot. Ahora seguimos con las ofrendas personales de primicias. El hombre, el Bené Israel, estaba obligado a ofrecer primicias, aquí sí, personalmente, de la siguiente forma. Y esto era como un agradecimiento a la tierra que ellos habían recibido por mano del Eterno. Y vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 26. No vamos a ver tantas citas porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo, pero vamos a ver citas muy importantes que aclaren este tema. Entonces, Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 10, habla de cómo el hijo de Israel debería de ofrecer sus primicias al Eterno como un agradecimiento a la tierra prometida. Y entonces dice de la siguiente forma, Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 10 dice: cuando hayan entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia, y tomen posesión de ella y la habiten, entonces tomarán de las primicias de todos los frutos que sacaren de la tierra que el Eterno tu Elohim te da. De todos los frutos habrá primicias, y los pondrás en una canasta. Entonces no es tradición rabínica, la escritura es clara. Las primicias deberían ser entregadas en una canasta. E irás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al Cohen que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy al Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que juró el Eterno a sus padres que nos daría. Y el Cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído
las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai, y lo dejarás delante del eterno tu Elohim, y adorarás delante del eterno tu Elohim. Entonces aquí está, amados, descrito cómo el pueblo debería de entregar las primicias en el templo de Jerusalén, no en cualquier lugar, sino solamente en el templo de Jerusalén, en la fiesta de Shavuot. Ahora bien, la distinción principal, amados, entre Bikurim, las primicias, la fiesta de las primicias que acabamos de leer en Deuteronomio 26, y la ofrenda de Terumá o Terumot, radica en que la ofrenda de Terumá aplica no solamente a productos sin elaborar, sino a productos elaborados como la harina, el aceite y el vino. ¿Qué significa esto? Que la ofrenda de primicias solamente era de frutos naturales, o sea, tenían que llevar las uvas como tal, no el vino. Deberían de llevar las uvas, no el vino. Deberían de llevar las aceitunas, no el aceite. Deberían de llevar el producto así como tal, amados, nacía. No debería ser un producto procesado. Las primicias eran de un producto tal y cual la tierra lo dio, de los 7 productos de Israel y no procesados. La ofrenda de Teruma, por su parte, amados, es una ofrenda que podía ser entregada con productos ya procesados, como es el aceite, como es el vino, como es, etcétera, la miel de dátiles, todo eso. Entonces eran ofrendas ya procesadas. Ahora bien, en las Biblias al español se tradujo teruma como ofrenda elevada. Entonces, cuando tú lees en tu escritura en español la palabra o palabras ofrenda elevada, se refiere a la ofrenda de teruma, amados, que es la ofrenda de primicias diferente a los 7 frutos de Israel. No quiero confundirlos. A lo que voy es esto, amados, para aclararlo más. Repito, amados, la ofrenda de las primicias era solamente de los 7 frutos de Israel. Los 7 frutos de Israel se entregaban como primicias al Eterno. Eso era la ofrenda de Bikurim, primicias. Y la ofrenda de Terumá o Terumot era todo aquello que fuera primicia diferente a los 7 frutos. Entre ellos, la masa, las primicias de la masa. Las primicias de otros productos, etcétera, de las legumbres, por ejemplo, que no son de los 7 productos, era terumá, eran las primicias diferentes a los 7 frutos, etcétera, amados. Entonces, repito, en las Biblias al español se tradujo esta palabra como ofrenda elevada o simplemente como la ofrenda, pero se refiere a terumá, la ofrenda de primicias de todos los frutos que el Eterno te da. Ahora bien, Levítico 7, verso 14 dice, Levítico 7, verso 14 dice: y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno, y será el Cohen que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno. ¿Qué significa esto, amados? Terumá, la ofrenda de las primicias. Entonces, aquí está descrito cómo el Eterno, bendito sea, amados, pedía la ofrenda de primicias, amados, pero repito, diferente a los 7 frutos característicos de Israel. Terumá o la ofrenda elevada, además de esto, se distinguía de los 7 frutos de Israel, de la ofrenda de Bikurim, de los 7 frutos, en que incluía verduras y productos de la huerta. Por eso, repito, amados, la diferencia principal entre teruma y Bikurim es que Bikurim solamente se ofrecía en el templo en Shavuot hasta Sukkot, de Shavuot hasta Sukkot, y solamente Bikurim eran los 7 frutos característicos de la tierra de Israel. Entonces, en un término práctico, amados, para entenderlo de una forma muy práctica, en los días del templo, si tú tenías los 7 frutos característicos, deberías ir a ofrecerlos al templo. Pero todo aquello que eran, por ejemplo, legumbres, verduras de otro tipo, la masa, los animalitos, toda esa primicia de masa, la primicia de los animalitos, la primicia de las legumbres, todo eso, de los productos de la huerta, todo eso, amados, es un decir, una lechuga no es parte de los 7 productos característicos de la fiesta de Israel, de la tierra de Israel. Una lechuga no es parte de los 7 productos. Por lo tanto, una lechuga es terumá. La primicia de las lechugas es terumá. La primicia de una naranja no es característica de la tierra de Israel, pero aquel es un decir que cortaba naranjas como primicia, la primicia de la naranja era llamada
terumá, amados. Esa es la gran diferencia, amados, entre bikurim y terumá. Entonces, ahora bien, teruma, entonces, era también de verduras y otros productos de la huerta. También otra distinción importante entre estos dos aspectos, amados, es que las terumot, las primicias de todo lo demás, del ganado, de la masa, al igual que el diezmo, incluía a judíos residentes fuera de la tierra de Israel, amados, como Egipto, Babilonia, Amón y Moab. ¿Qué significa esto, amados? Que la ofrenda de primicias era muy alta en santidad porque aquel que tenía que ofrecer la ofrenda de los 7 frutos debería de vivir solamente en Israel, amados. El judío debería de ser residente de Israel y entonces llevarlo al Cohen de aquellos días. Y la ofrenda de terumá aplicaba a tierras fuera de Israel. Es decir, si un judío quería ofrecer su primicia de animalitos y vivía en otro país, podía hacerlo. Si un judío vivía en Egipto y quería ofrecer su primicia de legumbres, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque teruma era de menor santidad que los bikurim, amados, que los 7 frutos originarios de la tierra de Israel. Los bikurim deberían ser dados a los kohanim, a los sacerdotes que estuvieran en ese momento oficiando, mientras que teruma, la ofrenda de las demás primicias, eran dados a cualquier cohen en cualquier parte del país, amados. Esa también es una gran diferencia. ¿Por qué nos sirve aprender esto si el templo no está de pie, amados? Porque un día, amados, el templo volverá a estar de pie. Y nosotros es cierto que seremos adiestrados en el milenio, eso es real. Cuando el Mashiach venga, nos volverá a enseñar todo esto. Pero qué mejor que aprenderlo desde ahora. Y para que tú tengas más intelecto, amados, más conocimiento, y con ello puedas tener una distinción más correcta entre lo que es la ofrenda de primicias, amados. Ahora bien, entonces repito, la ofrenda de teruma, que era de las primicias diferentes a los 7 frutos, podía ser dado en cualquier parte del país y a cualquier cohen que estuviera cerca de sus ciudades. La terumá podía ser dado en Tel Aviv, en Hebrón, en Ashkelon, etcétera, etcétera, etcétera. Podía ser dado en cualquier parte del país. Pero bikurim, los 7 frutos característicos, solamente podían ser dados en el templo de Jerusalén, amados, y al cohen que oficiaba en ese momento. ¿Cuánto de la cosecha era el bikurim o la teruma, amados? ¿Cuánto de la cosecha de un hombre tenía que ser dado como bikurim o como terumá en los días del templo? ¿Cuánto, amados? ¿Cuánto debería de ser marcado? La Torá no marca una cantidad exacta de cuánto el hombre debería de dar como primicias a Elohim. Pero se estima, amados, que la cantidad que el pueblo daba como ofrenda de primicias de su campo era el 2% de su producto total. Entonces, el 2% de su producto del campo era dado como bikurim o como terumá, amados, como primicia de otras cosas. En este tema de las terumá se puede incluir lo primero del vellón, que es lo primero de los animales que aplicaba a cualquier persona que tuviera mínimo 5 ovejitas, amados. Si una persona en los días del templo tenía por lo menos 5 ovejitas, ya debería de dar su primicia al Eterno. El primer animalito que naciera dentro de sus puertas debería ser ofrecido al Eterno. Con mínimo 5 ovejitas que tuviera la persona, el primero debería ser dado de inmediato al Eterno, amados, como ofrenda de terumá. Recuerden, amados, todo lo que es diferente a los 7 frutos no se llama bikurim. ¿Cómo se llama? Terumá, amados. Amén. Eso es lo importante que hoy debemos conocer. Todo lo que es fuera de los 7 frutos de Israel no es bikurim, es terumá, la ofrenda de la primicia de todo lo restante. Amén. Todo lo que no es de los 7 frutos es terumá. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 18:11, amados. Devarim 18:11. Es importante que conozcamos eso, amados. ¿Por qué? Porque decía un maestro de Torah, cuando no conocemos bien la Torah, la inventamos. Y eso es lo que hacemos a veces. Inventamos las leyes, inventamos la Torah, y no es correcto. Debemos conocer realmente qué es lo que se marcaba en esos días, amados. Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 11.
para que veamos, amados, como el Eterno, bendito sea, amados, nos dejó bastantes reglas. Perdón, es 8:11, amados. Dije 18:11, es 8:11. Devarim 8:11, amados. 11 al 14 dice de la siguiente forma, amados: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Elohim que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, amados. Entonces, una de las cosas que erradicaba la ofrenda de los animalitos era esto, amados: que el hombre nunca dejara de reconocer que todo venía de la mano de Elohim. Y eso va a ser la conclusión de este tema, amados. ¿Cuál era el mensaje de todo esto? Porque debe de haber un mensaje para nuestros días, amados. Vamos a hacer aquí en la fiesta de Sukkot una representación de la ofrenda de Teruma, amados, y de Bikurim. O sea, vamos a ofrecer algo al Eterno, pero por supuesto eso se hacía en el templo, pero eso solamente va a ser una representación para recordar esto, amados, que todo viene de la bendita mano del Eterno, amados. Y por lo tanto, el hombre no debe, amados, sentirse propietario de nada. Todo viene de Elohim. Y cuando el hombre daba sus primicias al Eterno, y su terumá, la primicia de sus animales, la primicia de su masa, etcétera, entonces el hombre reconocía que todo estaba siendo dado de la mano de Elohim, amados. Entonces, repito, también esta ofrenda de teruma aplicaba a todas las masas, aplicaba a la masa proveniente de 5 granos, de trigo, de centeno, de avena, de cebada y de espelta. De trigo, de centeno, o sea, toda la masa proveniente del trigo, del centeno, de la avena, de la cebada y de la espelta eran terumá al Eterno. Eso está en Números 15, 18, no lo vamos a leer para no abarcar tanto tiempo, pero ahí está en Números 15, 18, dice que la primicia de las masas debería ser dado al Eterno, amados. Entonces, cuando el hombre tenía más en su casa, que es con lo que se alimentaba, con lo que preparaba el pan para comer, debería de dar también de eso la primicia al Eterno, amados, que se llama terumá. Entonces, debería ser dado una pequeña parte al Cohen, amados, para que así él también se mantuviera, y así el hombre reconocía constantemente su dependencia al Eterno, amados. La teruma, amados, las primicias de todo lo restante, no podía ser ofrecida por menores de edad, por extranjeros, por ciegos, por mudos, por sordos, por cualquier persona con alguna discapacidad. ¿Por qué? No por otra cosa, amados, sino porque el Eterno bendito sea quería esta primicia solamente para gente que tuviera bendición de la tierra. Entonces, tanto los mudos como los ciegos, ellos necesitaban, por lo tanto no estaban obligados a dar la primicia. Esta ofrenda, amados, de terumá debería ser sin peso, medida ni número. El hombre no podía tener un peso, una medida o un número para ofrecer al Eterno. Eso estaba prohibido, porque eso representaba mezquindad. El medir lo que se da al Eterno es mezquindad. El hombre tiene que dar sin peso, medida ni número. Se permitía ofrecer algo mejor en sustitución o de algo menor. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, si el hombre debería de ofrecer, ¿cómo llamarlo? Le repito, amados, un fruto que era de menor calidad, pero no podía ofrecerlo por cierta circunstancia, podía ofrecer, amados, fruto de mejor calidad en su lugar. O sea, si debería de ofrecer algo de menor calidad, de menor costo, pero no podía hacerlo, podía sustituirlo por algo de mayor precio, pero no se podía sustituir algo de mayor precio por algo de menor precio. Si el hombre debía dar al Eterno algo que costaba cierto valor, no podía sustituir eso por algo de menos valor, que es lo que siempre hace el hombre, amados. Eso era para hacer que el hombre no cargara un juicio delante de sí, y esto nos sirve ahora, amados. Si tú tienes algo para ofrecer al Eterno, o tú quieres ofrecer algo al Eterno de cierto valor, no puedes cambiarlo por algo de menor valor.
Puedes cambiar algo de menor valor por algo de mayor valor. Es un decir, es un ejemplo burdo, amados. Es un decir, se rompe una silla aquí en la comunidad y tú la tienes que ofrecer al Eterno. Puedes ofrecer una silla de mayor valor, pero no puedes ofrecer una silla de menor valor en reemplazo de eso. ¿Por qué? Porque eso muestra un robo al Eterno, un engaño al Eterno. Por eso el hombre en los días del templo no podía ofrecer en sustitución de sus primicias un producto de menor valor, amados. Podía ofrecer algo de mayor costo. Tal vez quería ofrecer, les repito, un fruto que costaba cierta cantidad y no lo tenía. Podía ofrecer un fruto de mayor precio, pero no podía ofrecer algo que costara menos de lo que debería de ofrecer, amados. Toda esta cultura a veces es ajena a nosotros, amados, pero es la cultura de la bendita Torá, es la cultura que debemos conocer y practicar, amados. Hoy, por ejemplo, amados, me decía una persona que nos atiende muy bien, una persona que apreciamos mucho, nos decía, yo conocí a una persona que se dice ser judía en la ciudad de Puebla, pero esta persona era tremenda, era terrible, pero se dice ser creyente judía o creyente en la fe judía. Y entonces dio una impresión terrible y me dice, pero esa persona no es como tú o como ustedes que actúan diferente, esa persona actúa mal. Y entonces es claro, amados, ¿por qué ponen en mal a la fe judía? Se dicen judíos, se dicen de muchas formas y ponen en mal a la fe judía. Entonces eso es algo que enoja al Eterno, amados. Entonces si nosotros nos llamamos hijos del Eterno, no podemos actuar de esta forma, no podemos actuar ventajosamente, no podemos actuar engañosamente, no podemos ofrecer siempre lo peor en vez de lo mejor. No podemos hacer eso, amados, porque sería contado como pecado delante de nosotros, amados. Ahora bien, las ofrendas de Bikurim y de Terumá precedían siempre al diezmo, amados. Entonces la persona podía ofrecer el diezmo o debería, amados, apartar el diezmo, mas sin embargo la ofrenda de primicias y la ofrenda de Terumá eran antes que el diezmo, amados. La ofrenda de Terumá y Bikurim eran antes que el diezmo. Repito, era aproximadamente el 2% de lo que la persona poseía lo daba como Terumá o Bikurim. Entonces, amados, las contribuciones, por tanto, de un hijo de Israel en los días del templo eran las siguientes. Escuchen esto porque es sorprendente. ¿Cuánto daba un hijo del Eterno en los días del templo? ¿Daba el 2%? ¿Daba el 5% de lo que tenía? Para nada, amados. ¿Saben cuánto daba? Mínimo el 25% de lo que poseía cada año. ¿Por qué? Número 1. El hombre tenía que separar inmediatamente cuando recibía su cosecha la teruma o el bikurim, que era el 2% de su producto del campo o de sus animales. El 2% de su campo era bikurim. Repito, amados, esto era antes inclusive que el diezmo. El bikurim era antes que el diezmo. Antes de que diera el diezmo ya debería estar dando el bikurim, la primicia, y era el 2% de su campo. Inmediatamente seguía el maser, el diezmo de su ganado y el diezmo de su campo. Y eso es, por supuesto, el 10%, el 10%. ¿Ok? Después de que ya tenía su grano, preparaba la masa, preparaba sus masas para comer, y de la masa debía de dar una primicia del 4% al Cohen de cada masa que preparaba. Entonces ya tenía el grano en sus manos, preparaba su masa, la tostaba y la preparaba para comer. Bueno, de esa masa ya procesada y diezmada, debería de dar todavía el 4% para el Cohen. Después de esto, cuando segaba su campo, debería de dejar sin cortar las esquinas de su campo, y debería de dejar también en las esquinas del campo un aproximado del 2% de toda su cosecha. 2% del campo no podía ser segado. Las esquinas del campo no podían ser segadas, era aproximadamente el 2%. Pero aún ahí todavía sigue, amados. Después de todo esto, todavía debería de dar el segundo diezmo, que es el diezmo sagrado, y es, por supuesto, el 10%. Entonces, ¿cuánto llevamos? 26% de todo su producto. El hombre ascendía aproximadamente, amados, a un 26% de todo el producto de su campo cada año, amados. Además, y ahí no para, amados, esto lo hacía todo hijo de Israel en los días del templo. No era
solamente para unos cuantos. Todo hijo de Israel hacía esto, amados. Separaba aproximadamente entonces, con todas sus contribuciones, 26% de su cosecha de cada año. Pero además de todo esto, amados, debería de dar sus ofrendas voluntarias, obras piadosas y sacrificios que cada uno llevaba al templo a ofrecer. Y esto nos resta aproximadamente un 45 o 40% de todo lo que ganaba cada año. Pero ¿por qué se podía hacer esto, amados? Porque un hijo del Eterno daba aproximadamente el 35 o el 40% de su sustento cada año. Por algo muy sencillo, amados. ¿Quién podía dar el 40% al templo cada año? Solamente, amados, aquel que tenía la abundancia de Elohim. ¿Por qué? Porque era tanta la abundancia que recibían que se podían dar, amados, el lujo de dar el 40% de todo lo que poseían cada año, no cada 10 años, sino cada año daban aproximadamente el 40% o mínimo el 26% de toda su cosecha. Era impresionante, amados. ¿Pero por qué lo hacían? Porque el Eterno llenaba sus manos de bendición, amados. Entonces, amados, aquí hay una lección bien importante. El Eterno bendito sea, amados, como platicamos el día sábado, nos va a bendecir cuando nosotros también pensemos bendecir a otros. Cuando nosotros, amados, busquemos apartar lo que Él nos da para otros, Él también nos va a bendecir, amados. De tal forma que dice la Torá que ni tan siquiera se acababan su cosecha cuando ya venía la siguiente cosecha. Que eso, amados, sea algo que podamos palpar un día en nuestra vida. Que ni tan siquiera te acabes el sustento de una semana y Él ya te esté dando más sustento. Que ni tan siquiera tus zapatos puedan romperse y Él ya te está dando otros. Que ni tan siquiera se acabe la ropa que tienes y Él ya te está dando nueva ropa. ¿Eso se puede, amados? ¿Eso realmente es algo que el Eterno hace? Por supuesto que sí, amados. Por supuesto que sí. Y eso es algo, amados, que debemos de creer que el Eterno quiere para nuestra vida, pero siempre y cuando separemos lo que es del Eterno. Repito, el pueblo cuando tenía la abundancia, por eso leímos Deuteronomio 8:11, donde dice que cuando la abundancia venga a tu vida, no olvides al Eterno. ¿Por qué, amados? Porque el hombre se olvida en lo poco al Eterno, también lo olvidará en lo mucho. Por eso decíamos y hemos platicado sobre esto. Muchos dicen, no, es que separar el máster, el diezmo es muy complicado. O gano poco, ¿cómo voy a separar el diezmo si gano poco? No me alcanza. Y hemos platicado esto, amados. Cuando ganes más, no lo vas a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque te va a parecer que es mucho lo que tienes que separar al Creador. ¿Qué harías, amados, si hoy tuvieras en tus manos miles de pesos, mucho? Tendrías que dar el maser, el diezmo. Pero como es mucho, algunos dicen, no, es bastante. Yo conocí este caso, amados, créame, no es solamente algo imaginativo. Una vez una persona iba a recibir un pago por un terreno de 400,000 pesos. 400,000 pesos le iban a dar porque vendió un terreno, 400,000 pesos. Y él quería que se orara para recibir ese dinero porque tenía algunas trabas para recibir el dinero y quería que se orara para que le pagaran ese dinero que era suyo, 400,000 pesos. Y le dijeron, pero si es que el Eterno te contesta, tú tienes que dar el diezmo de eso que le corresponde al Eterno. ¿Y qué creen que dijo esta persona? Entonces mejor no oren, dejémoslo así. Créanme, amados, esto es real, no estoy inventando. Entonces, mejor no oren, mejor así que se den las cosas, mejor no oren. No quiero estar comprometido con Elohim. ¿Por qué, amados? Porque si nos duele dar en lo poco, nos va a doler dar en lo mucho, amados. Van a decir, ¿cómo voy a dar tanto? No, eso es mucho. ¿Cómo? Eso es mucho de maser o de terumá, eso es bastante, no voy a dar eso. Amados, el pueblo daba más del 25% de su sustento al templo cada año. ¿Por qué? Porque tenían abundancia. Y esa abundancia no los desviaba, sino todo lo contrario, les hacía ser generosos con su Creador, amados, y con aquellos que no tenían, que para eso era la terumá. Ahora bien, ¿cuál es el significado de estas ofrendas? ¿Cuál es el legado, el significado de todas estas ofrendas? El significado de estas ofrendas, amados, es muy hermoso y es el siguiente. Las enseñanzas que da son muchas. A través de la ofrenda de las primicias o de terumá, de las primicias de todo, el individuo reconocía cada año que Elohim era el único proveedor de su sustento, amados, y de todo lo que recibía de sus manos.
Así de sencillo. Cuando el hombre daba la teruma, la primicia de las masas, la primicia de los animales, la primicia de su campo, de sus legumbres, de su huerta, cosas que no, amados, eran de los 7 frutos, cuando el hombre daba la teruma o las primicias, reconocía que todo era de Elohim, que todo provenía del Eterno, que todo lo que estaba en sus manos estaba ahí, precisamente en sus manos, porque el Eterno bendito sea, era quien se lo había dado. El hombre reconocía al Eterno como el Señor de todo y ellos los receptores de su abundancia. Recuerden esa palabra, amados, abundancia. El pueblo podía dar el 40% casi de su sustento porque tenía abundancia, amados. Bendito sea el Eterno. Ellos se sentían dependientes de su bendición y mayordomos de su propiedad. ¿Qué significa esto, amados? Que ellos sabían que solamente podían sobrevivir con la ayuda del Eterno. Y por otra parte, eran administradores de la propiedad de Elohim. En otras palabras, sabían que lo que estaban recibiendo no era de ellos. El dinero que tú tienes, las propiedades y todo lo que tú tienes o tendrás algún día, amados, te tengo una noticia, no es tuyo. Eres un mayordomo, administrador de eso. Hay un solo Señor de lo que tenemos y es Elohim. Y nosotros solamente somos mayordomos, administradores de su propiedad. Todo lo que tenemos, amados, y lo que un día el Eterno permita, va a ser simplemente como una forma de administrar lo que Él te da. Nada nos pertenece. Entonces, por eso, su pan diario lo buscaban y recibían de su mano y lo empleaban en su servicio. Así que el hombre buscaba el pan de todos los días de la mano de Elohim y lo que recibían lo empleaban en su servicio. Con eso que recibían de sus manos, ¿servía para qué? Para dar de comer a los levitas, para dar de comer a los coanín, a los sacerdotes, para dar de comer a la viuda, el huérfano, el extranjero. Entonces, todo lo que recibían solamente tenía un propósito, usarlo en el servicio a Él. Y esto, su dependencia en el Eterno, en Elohim, era su gozosa libertad, en la que Israel declaraba ser el pueblo de Elohim. Entonces, amados, ¿cuál es la libertad? ¿Por qué, amados? Yo no quiero, amados, aquí todavía entrar en ese tema, pero es importante que lo conozcamos, amados. Gran parte de ser libres es depender de la mano de Elohim. Gran parte de ser libres es depender de la mano de Elohim, amados. Esa es libertad. Que no tengas, amados, un jefe, en pocas palabras. Que tú no tengas un jefe, que tu jefe sea Elohim, que cada día dependas de la mano del Eterno, amados. Esto es libertad, amados. A eso llamó el Eterno a Israel. Ellos iban a depender del Creador, de que Él les diera lluvias cada año para su cosecha, de que Él les diera sustento cada día. El pan de cada día era de Él, por eso dice Yeshua ahora de esa forma, Lejen Jukenu Tenlanu Hayom, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y Yeshua oraba de esta forma, enseñó a orar de esta forma. Entonces, el pan de cada día era del Eterno. Si yo tengo pan, es porque el Eterno me lo ha dado, no un patrón hoy que es idólatra, es el Eterno. Él me ha dado el pan de cada día. Y no le debo pleitesía, no le debo honores, no le debo humillación a un impío, amados. Mi humillación, mi honor es al Rey. Él me está dando mi pan. ¿Por qué hoy puedo estar en Shabbat? Porque mi patrón, mi dueño es Elohim. Amados, no hay mayor bendición que depender de Elohim cada día. Que tu sustento dependa del Eterno y de nadie más, amados ajín. El pan diario lo buscaban y lo recibían de mano del Eterno y lo empleaban en su servicio, amados. Y por eso, su dependencia en el Eterno, era su verdadera libertad. El depender de Elohim es libertad, amados. Dice Shaul, no, tal vez mañana, si le tengo permite, vamos a ver ese tema, la verdadera libertad. Y dice Shaul en Corintios, aquel que es esclavo, que es así, no hay problema, pero si puede, busque su libertad. ¿Y a qué se refiere esto, amados? Hay diferentes tipos de esclavitud. No es que te tengan secuestrado en un lugar, no, sino que hay diferentes tipos de esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? El estar sometido a algo antes que Elohim. El tener un patrón arriba de mí antes que Elohim es esclavitud. El que yo le diga a un patrón, ¿me da permiso ir a Shabbat? Es esclavitud, amado.
Yo sé que suena fuerte, pero es la realidad, amados. Y eso no lo quiere el Eterno. El decir, Señor, no me da permiso guardar la fiesta a un patrón, es esclavitud. El que alguien esté por encima de ti antes que Elohim es un tipo de esclavitud. Y dice Shaul, si está de ti, busca tu libertad. Busca la verdadera libertad, donde no le pidas permiso a nadie para hacer algo, sino solamente de Elohim. Que nadie gobierne sobre tu vida, sino solamente Elohim. Que dependas de su mano cada día. Que sepas que el sustento depende de Él. Y tienes que mantenerte en santidad. Y tienes que orar para que Él te dé el pan de cada día, amados. Yo me he dedicado al comercio. Y tienes que orar al Eterno para que Él te dé alimento, para que Él te dé ventas, para que Él te dé un buen clima, para que Él te dé todo. La dependencia total está en depender solamente de su mano, no de un patrón, amados. Eso es la verdadera libertad. A eso nos ha llamado Elohim. Entonces, Bikurim era una fiesta familiar, era la fiesta más importante del pueblo. Tan solo al salir, amados, aquí en los frutos maduros, el pueblo ya se alistaba para presentarlos en el bendito templo. El cabeza de familia se dirigía al campo acompañado de su hijo y marcaba las porciones de los frutos mejores de la cosecha, porque solo lo mejor podía ser presentado al Eterno de toda la tierra, al Señor de toda la tierra. Así pues, cada uno que fuera al campo se acordaba de que todo eso pertenecía a Elohim al ver los frutos marcados. De la misma manera, en los demás árboles frutales se ataba una ramita de mimbre en su tallo y se decía, estas son las primicias de Elohim. Ataban a lo mejor del fruto una ramita de mimbre para marcar las primicias, amados. Así hacía el pueblo cada año y de esta forma renovaba su pacto con Elohim, su pacto de permanencia en la tierra y su pacto, amados, de dependencia en Él. Entonces, amados, hay muchas enseñanzas el día de hoy, pero una de las más importantes es esta, amados. Busca tu libertad, busca depender de Elohim, que no exista nadie por encima de ti al cual tú pidas el sustento, al cual tú pidas el abrigo, pidas, el poder guardar Shabbat, el poder guardar una fiesta. Que todo esté, amados, dependiendo de la mano bendita de tu Creador. Eso, amados, es algo de lo más hermoso que pueda haber en esta vida. Que no dependas de nadie, amados. En este día estamos acá, amados, porque el Eterno ya nos ha dado el alimento, la comida, el sustento. Y podemos estar aquí, amados, con libertad. Esa libertad es la que el Eterno quiere darte. Y puede ser, amados, si tú la quieres también. Si tú quieres ser libre, el Eterno la tiene para ti. Y entonces dependerá solamente de la mano del Creador. Nadie más, amados, estará sobre ti. Solamente el Creador. Y de Él dependerá tu sustento, tu comida, tu abrigo, todo, amados. Solamente de la mano bendita del Dios de Israel, amados. Y que así sea, amados, que cada uno de nosotros busque su libertad. Este es uno de los más grandes mensajes de la fiesta de Bikurim y la ofrenda de Teruma, la ofrenda de las primicias. Que todo, amados, lo que venga en tu mano, reconozcas que es de Elohim y Él te lo ha permitido para una sola cosa, para que le sirvas a Él, para que te goces en Él y para que disfrutes de todo lo que Él te da. Y termino con este ejemplo. Hoy, amados, platicaba con un amado Aj que trabaja por su cuenta, tiene un oficio. Y él a las 4 de la tarde acabó su trabajo y dijo, bueno, yo ya me voy porque tengo que guardar Shabbat. Tengo mi sueldo, tengo todo y yo ya me voy porque tengo que guardar Shabbat. Voy a descansar mañana. Voy a dormir más, voy a despertarme tarde, me levanto como a las 10, dice 11 de la mañana, Shabbat. Pero mi sustento ya está preparado. ¿Qué es eso? Libertad. Y yo le decía a un amado me decía, es que otra hermana me dijo que mañana va a trabajar desde las 6 de la mañana. Mañana es Shabbat, pero va a transgredir y va a trabajar desde las 6 de la mañana. Y le digo, sí, así es. ¿Por qué? Porque si servimos a los hombres, no serviremos a Elohim. Y si servimos a Elohim, no serviremos a los hombres. Termino con esto, amados, ahora sí. Una de las oraciones que yo le he hecho desde hace muchos años a mi Padre, a mi Creador, es esto. No permitas, por favor, servirme a los hombres. No permitas, porque eso está en ti. No permitas que yo sirva a los hombres. ¿Qué significa esto? Que no permitas que yo trabaje para un hombre.
Yo no quiero trabajar para ningún hombre, yo solamente quiero trabajar para mi Creador. Esa es una de las oraciones que le he hecho, amados, desde hace ya muchos años. Permite, por favor, Padre, que yo nunca sirva al hombre. Yo te quiero servir a ti, no quiero servir al hombre. Que mi sustento no me la dé una mano humana, que mi sustento venga de ti, bendito Creador de toda la tierra. Que el Eterno les bendiga mucho, amados, y hasta acá el tema de esta noche.